protegidos, porque ya otros enemigos venían en contra. Pero estuvo en las manos de Dios y Dios defendiéndolo. Y en una de esas determinaciones del infierno de acabar con la vida, cuando ya había sido ungido, pero no estaba reinando todavía, el diablo quiso acabar con su vida a través de Saúl. Y dice en el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 5, dice la palabra en el verso 4 y 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y dice el capítulo 18 del primer libro de Samuel, el capítulo 18, dice la palabra en el verso 11 y 12. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. ¿Usted ve dónde está la fuerza? La fuerza no radica en nosotros. La fuerza que usted tiene no está en su carne, en sus huesos simplemente. Aunque Dios fortalece los huesos, fortalece el sistema inmunológico de la persona, todo su sistema físico, la bendición de Dios lo puede fortalecer. Eso no se puede descartar. Pero la fortaleza espiritual no está en su carne, ni en mi carne. La fuerza de Dios está en mi espíritu de parte de Dios. De parte de Dios. Y eso es notorio. Eso lo nota su familia, sus amigos, sus conocidos, los que tienen contacto con usted. Lo notan. Notan que usted no es un cobarde, que no es un incrédulo, que no está lleno de dudas, que no está hablando quién sabe si se puede, si Dios es capaz o no es capaz. No, el que tiene esa fuerza divina está hablando positivamente todo el tiempo. Y está hablando de que Dios es capaz, es el Todopoderoso, de que Dios puede no solo defender, sino pelear por nosotros, destruir al enemigo, vencer al enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Eso lo conocía Saúl, lo sabía de su enemigo, lo tenía como enemigo sin haberle hecho absolutamente ningún daño. Usted no espere hacerle daño a alguien para que se vuelva su enemigo. ¿Sabe que su enemigo puede ser el más cercano suyo? El Señor dijo eso: el que metía conmigo la mano en el plato extendió contra mí su carcañal. Terrible. El que comía del bocado. La traición nunca ha venido de lejanos. Nunca espere usted
que alguien lo traicione viviendo por allá en otro país, o personas que no tienen nada que ver con usted, simplemente que le hacen una llamada de teléfono. No, la traición puede venir de los que están alrededor suyo, aún incluyendo su propia familia. Es duro decirlo, pero así es. La traición viene de aquellos cercanos, de los que comieron en su mesa, de los que comieron de su mano, de los que estaban ahí alrededor, de los que cantaban con usted, de los que oraban con usted. Poder en la sangre de Cristo. De los que en algún momento hasta le dieron una ofrenda. De aquellos como aquel Judas que extendía las alas para darle un gran abrazo. De ese tipo de personas es que viene la traición. No viene de los desconocidos ni lejanos. ¿Quién estaba persiguiendo a David? Una persona a quien este joven hombre le había servido de corazón y lo había defendido de la muerte. Porque Dios utilizó a David para destruir ese gigante Goliat que hubiera acabado con el primero que hubiera acabado era con Saúl y con el resto del pueblo. Pero Dios lo usó para defenderlo, para defender la nación, para defender. Pero hermano, he descubierto que la palabra dice claramente, y lo leímos en esta semana, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Y se lo quiero leer, aquí no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero para que lo anote usted. Proverbios 27:4. Esto es muy significativo. Proverbios 27:4. Mire lo que dice. ¿Por qué vienen esos ataques? ¿Por qué viene la traición? ¿Por qué viene el enfrentamiento? El soborno, sobornando a quien se pueda sobornar, a los sobornables, para hacerle daño a alguien. ¿Por qué? No es porque lo aborrezca. Escuche esto. Aquí dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Está viendo usted? ¿Por qué lo persiguen a usted? ¿Por qué hablan mal de usted? Si usted sirve a Dios y usted es una persona íntegra, ¿por qué quieren hacerle daño? No es por odio, no es por enojo, es por envidia. ¿Por qué el enemigo ha querido detener este remanente? ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo ha atacado a través de todos los medios que ha podido para detener el paso de este remanente que Dios ha levantado en esta nación y en otras naciones? No es por odio, no es resentimiento, es envidia. La envidia de que la gente no salió corriendo donde veía aquellas letras de los memes. El pueblo no salió corriendo. Qué raro que no corren. Qué raro. Y entonces eso se metió en su corazón como envidia.
para atacar, y todos los que nos han atacado en diferentes partes de la tierra ha sido por envidia. Porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y la envidia empieza por ahí. Cuando empiezan a considerar una persona y la ven que está bendecido, que tiene gozo, que no anda como una verruga en vinagre, que se ríe, que comparte, que está alegre. De una vez la envidia. Sabe que la Biblia dice también que toda obra importante en la tierra despierta la envidia. Todo lo que usted haga que prospere en sus manos, que crezca, y que otros no pudieron hacerlo crecer, otros no lo echaron a andar, otros fracasaron y usted venció y triunfó, ya tiene la envidia alrededor. Y la envidia hace que la persona busque la manera de destruir y de detener a aquella persona, aquella obra, aquel trabajo, aún en lo secular, aquella empresa. Porque hay empresarios que emprenden 20 o 30 el mismo negocio y 2 prosperan y 28 fracasan. Esos 28 serán enemigos gratuitos de esa empresa sin haberle hecho daño, simplemente porque prosperó. El furor es impetuoso. La ira es cruel. Es cruel. Es impetuoso el furor. Pero la envidia. ¿Por qué la envidia prevalece? Porque la ira la puede tener repentinamente y es pasajera. Se airó, pero después está otra vez contento. El furor se puede enfurecer, está furioso y habla y dice lo que quiere decir. Si no tiene control de su lengua, habla mal de quien se le atraviese. Pero después usted ve que están pidiendo perdón, pidiéndole perdón. Perdóneme, que en mi furor hablé lo que no tenía que hablar. En mi ira, por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno tiene derecho a airarse, pero no tiene derecho a pecar. Tiene que sostenerse. Pero el furor, la ira son momentáneos. Usted se airó contra alguien y le pasó la ira y ya está otra vez de amigo. Pero la envidia no. ¿Por qué la envidia no? Porque la envidia es una posesión. Eso no es momentáneo. Es una posesión demoníaca que se apodera de la persona. Y a todo el que mira que prospera, siente ese fuego, esa llama de la envidia en el corazón, en el alma. Si ve que otro tiene un par de zapatos nuevos, siente en la sangre que se le altera la sangre. Si ve que se puso un traje bueno y él no lo tiene, se le altera la sangre. Porque está poseído por un espíritu, un demonio de envidia. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Pero hermano, sigamos viendo lo que estábamos viendo.
el capítulo 18, verso 11 y 12 del profeta Samuel. Saúl arrojó la lanza 2 veces porque tenía a David ahí cerca. Primer libro de Samuel 18:11. La arrojó para enclavarlo en la pared y lo hizo 2 veces seguidas porque lo tenía ahí. Estaba hablando con él. Si en ese tiempo hubieran manejado las armas que se manejan en el tiempo que vivimos, hoy ya no se necesita ni la fuerza. Antes, alguien que tenía fuerza para golpear, para pelear, sembraba el terror en la comarca. Hoy no se sabe quién es valiente y quién es flojo, porque carga una pistola y cualquier cobarde puede matar a otro. No se necesita valor, se necesita estar endemoniado para darle un balazo a otro. Pero eso no es valentía. Si hubiera tenido las armas que se tienen en el tiempo que vivimos, David hubiera parado en cadáver si Dios no hubiera metido su mano. Pero como era una espada, una lanza, y estaba hablando con él y lo tenía contra la pared, levantó la lanza y lo quiso enclavar en la pared 2 veces y se le evadió. Dios le dio agilidad y lo defendió. Allí no podemos hablar tanto de la agilidad y la habilidad de David, sino de la mano de Dios. Cada vez que vemos eso, pues, la mano de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención que el verso 12 dice: y Saúl estaba temeroso de David. Escuche esto. Tenía miedo. Por cuanto Jehová estaba con él. Ahí está todo. La envidia es fuerte. Nadie se puede sostener ante la envidia. Pero cuando Dios está con alguien, el impío, y escuche lo que le digo, no solamente el impío, aquel de carne y huesos, se va a sentir aludido, derrotado, con miedo, sino el diablo. ¿Sabe que la palabra dice: someteos pues a Dios, resistir, hágale resistencia, hágale oposición y huirá de vosotros? ¿Quién? El diablo. Señor lo reprenda y la sangre de Cristo nos cubra. Cuando el enemigo sabe, el infierno sabe, si Dios está con usted, hermano, hermana, señorita, dama, caballero, el infierno sabe y lo sabe al 100%. Yo quisiera ver quién de ustedes sabe que Dios está con usted. Ahí hay una pérdida infernal total. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo visible, porque Saúl estaba representando lo visible, era un hombre de carne y huesos, no era un espíritu.
lleno de envidia. Pero cuando veía a David le tenía miedo, se apoderaba de él un terror, porque sabía que Dios estaba con él. No importa qué enemigo se levante contra usted, hermano y hermana, si sabe usted que Dios está a su lado, que Dios está para defenderlo, para extender su mano, son otros los que deben sentir terror, espanto, miedo, no usted. No usted. Eso es como aquellos que pasan por el lado de un cementerio y antes de pasar por el lado del cementerio están temblando. ¿Y por qué tiembla? Es que ahí están los muertos. No, los muertos ya no hacen nada, hermano. Ahí puede entrar usted a dormir tranquilo y amanece con pijama todavía. Los muertos no roban. Los muertos no asaltan a nadie. Tiene que cuidarse de los vivos. Señorita, no se asuste de un muerto. Cuídese de los vivos que andan alrededor de usted. Señora viuda, cuídese de los viudos. De los viudos vivos. De los vivos. Los muertos nada saben, ni tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Pero qué importante que Saúl estaba temeroso por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de él. Eso sí es terror. Que una persona que conoce la Biblia, que conoce a Dios, que conoce lo que es el evangelio de poder, se quede vacío y sienta que Dios no está con él. Hermano, ahí sí llénese de toda clase de temblores. Ahí sí, porque está solo. No hay nadie por él. Pero si sabe que Dios está con usted, hermano, no le tema a nada, a nadie. No tenga miedo de nada. Alabado sea Dios. ¿Por qué le digo? Porque dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en mí. Dígalo usted. Que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo. Mayor es el que está en usted, que es la presencia de Dios. Y el diablo sabe si la presencia de Dios está en su vida, está con usted, no debe tenerle miedo a nada. Puede alabar a Dios con alegría. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Ya el tiempo me está volviendo a marcar. Porque nadie puede detener el reloj. Pero esto es muy importante. Gloria al Señor. Yo quiero terminar esta parte. Pero mire en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Sea bendito el Señor. Capítulo 32, verso 1 del segundo libro de las Crónicas. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá
acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. El verso 7 dice la palabra: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Si Dios está con usted, no hay nadie contra usted. Y no hay, hermano, y no hay minoría, hay mayoría. En el cielo hay millones y millones de ángeles disponibles y dispuestos a recibir órdenes del Señor para defendernos aquí en la tierra. Y eso lo expresa este hombre que temía a Dios, aunque era un rey civil, político, tenía temor de Dios. Y dice el verso 8, con él está el brazo de carne. Qué tremendo, ¿no? Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová. El Dios nuestro no tiene un brazo de carne. Tiene una mano todopoderosa. Con el mundo y con el hombre pecador, cruel, lleno de envidia, está el brazo de carne. El brazo de carne se quiebra. El brazo de Dios es invisible. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo ánimo en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Alaba al Señor, hermano. Con él, con ellos está el brazo de carne. Ese se les va a doblar. Se va a podrir. Se va a quebrar. Pero el brazo de Dios no se quiebra. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre.